sociólogo Mario Hunda, catedrático e investigador de la Universidad Central del Ecuador. Sociólogo Hunda, quisiéramos compartir su visión con nuestros oyentes sobre esta recta final que tenemos ya hacia las elecciones ecuatorianas. Dentro de un mes nos encontraremos ya inmersos en la campaña electoral para las elecciones del 9 de febrero, en primera vuelta del 2025, mientras en estos días se vive, entre otras cosas, con actos de enfrentamiento entre la Asamblea y el Ejecutivo. Hay dos proyectos económicos urgentes que han tenido distinta suerte en la Asamblea, uno archivado, otro aprobado, que entra en vigencia ya con su envío por el Ejecutivo al registro oficial, y esa otra polémica que se avecina para el próximo día lunes, cuando se anuncia por parte de portavoces del Ejecutivo que la ley será publicada más allá del archivo que ha hecho tras discusión en primera instancia la Asamblea de esta ley que persigue supuestamente controlar el lavado de activos en el país. Quisiéramos conocer su opinión general sobre cómo marchan las cosas, haciendo alusión también a estos antecedentes que hemos señalado. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes y con su distinguida audiencia algunas impresiones sobre la situación preelectoral. Lo primero que cabría decir es que estamos en periodo preelectoral desde antes de que se inaugure el gobierno de Noboa, dado que ya en la campaña anterior él anunció su voluntad de postularse para esta elección de febrero. Y eso lo reiteró después y hasta que finalmente se convirtió en realidad. Por lo tanto, uno tiene que analizar los actos del gobierno también desde el punto de vista de actos de campaña electoral. Y también uno debe analizar como actos de campaña electoral, los actos del resto de actores políticos. Porque no es que las elecciones son únicamente para el presidente Noboa, sino para el resto de actores políticos que se encuentran presentes en la escena. Desde este punto de vista, usted señala con acierto las polémicas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Habría que añadir la intervención de la Corte Constitucional con su dictamen reciente respecto al caso de la consulta que le hace la Asamblea sobre la sanción administrativa del Ministerio del Trabajo a la vicepresidenta Abad. Habría que señalar también en este marco los apagones, y no solo los apagones, sino la situación compleja que ha vivido el país desde enero, ¿no? La famosa guerra interna contra las mafias, o como le llamó el presidente con un doble sentido inequívoco, grupos terroristas. Y también habría que señalar una reactivación de la movilización social en estas últimas semanas. Yo creo que todo esto muestra, a salvedad, claro, de que hay que hacer un análisis más particularizado de cada uno de estos puntos, pero todo muestra una campaña electoral que va a ser bastante movida, pero que a pesar de eso no muestra tampoco posibilidades ciertas de que exista alguna sorpresa. ¿Qué quiero decir con sorpresa? Sería una sorpresa que no se repitiera la misma situación de las elecciones de 2021 y 2023, en donde se disputa con o sin segunda vuelta entre un candidato de la derecha, en este caso sería el presidente Noboa, y un candidato del correísmo. Quizá un ingrediente más que habría que poner en todos esos condimentos que usted ha mencionado, que perfilan de alguna manera la situación actual. Están esas declaraciones polémicas para el Diario Expreso del ministro de Gobierno, quien más que insinuar prácticamente ha anunciado de que se estudia desde el Ejecutivo la posibilidad cierta de no solicitar licencia para el presidente de la República para la campaña electoral.
Sí, exactamente, ¿no? Y este es uno de los ejemplos de los que son inmediatamente electorales, ¿no? O sea, no tiene ni siquiera la sombra de una intermediación. Esto es exclusivamente para la campaña electoral y para fortalecer la presencia del presidente Noboa en la campaña. Con todo este panorama, ¿qué se puede decir sobre este proceso electoral que tiene 16 candidatos, 16 binomios para la presidencia y la vicepresidencia de la República, con encuestas y comentarios que apuntan a que nuevamente se repetirá una situación de polarización con un enfrentamiento esencialmente de correísmo y anticorreísmo, el anticorreísmo en esta ocasión que continuará siendo representado por Daniel Noboa? Sí, exactamente. Este parece ser el ingrediente fundamental de la campaña electoral. Habría que añadir aparte que aunque vivimos ya más de un año de campaña electoral, la campaña no ha sido lanzada oficialmente, ¿no? Por lo tanto, siempre hay algunos pequeños elementos que pudieran incidir de novedad, pero no parece que en el horizonte se perciban incidentes de este tipo. Por lo tanto, la aparición, digamos, de algún otro candidato que pudiera hacer sombra a las dos candidaturas que aparecen en primer plano, no se ve al momento actual como algo muy viable, ¿no? Por eso yo le decía que lo más probable es que se termine definiendo entre esas dos candidaturas, la de Noboa y la de González. Sí, mientras usted continúa desarrollando la idea, sociólogo Hunda, vamos a poner en pantalla el último dato de la más reciente encuesta en la cual se muestran las posiciones relativas, pero por favor continúe con su exposición. Claro, si es que me pudieran hacer ver esas encuestas no? sería bueno, porque acá yo no veo No, nada de lo que pasa en el allí la estudio. compartimos. Ya, muy amable. Efectivamente, entonces, como le digo, o sea, pocas opciones de sorpresa son las que aparecen. Ambas candidaturas, tanto la de Noboa como la de González, juegan a la polarización correísmo-anticorreísmo. Digo juegan porque el un polo es obviamente el correísmo. El polo que es medio verdad y medio mentira es el polo del anticorreísmo. ¿Y por qué medio verdad y medio mentira? Porque es verdad que durante su mandato, y esto se hizo muy claro tanto al final del gobierno de Correa como durante el gobierno de Moreno, y ha continuado en los siguientes, hay una importante capa de la población que ha desarrollado un sentido de identidad política definido en el anticorreísmo. Esto pretende dar una cierta unidad a un campo que no existe en la realidad de ese modo. El ejemplo de que ese campo no existe de ese modo lo tuvimos en las elecciones de 2021, en donde además del correísmo y la derecha, aparecieron otras dos candidaturas, la de Yacu Pérez y la del señor Javier Hervas, que mostraron un panorama dividido en 3 o 4 pedazos que creo que da mayor cuenta de la realidad. Ahora, lo que ha ocurrido es que las acciones políticas de estas secciones 3 y 4 han llevado a difuminar su propia presencia, su propio rostro, su propia cara, y permitieron que vuelva a tomar fuerza el discurso de esta falsa polarización, de esta errónea polarización, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que vimos también un poco en la elección de 2023, en la cual aparecieron las candidaturas de Construye y las candidaturas de Topic como esos espacios
que buscaban no ser ni el correísmo ni el anticorreísmo neoliberal, por llamarlo así de alguna manera. Para esta elección parecía que Topic apuntaba a repetir una posición en este sentido, pero fue convenientemente desplazado de la candidatura en otra de las singularidades que ha tenido esta campaña electoral, junto a la singularidad de la suspensión de la vicepresidenta, etcétera, etcétera. Mientras que una candidatura ubicada más en relación con las dinámicas de los movimientos sociales no parece tener mucho peso y no parece despuntar suficientemente. Pero en el caso ecuatoriano, uno siempre debe ser un poco precavido frente a estas apreciaciones cuando todavía la campaña no está oficialmente lanzada al ruedo, ¿no? Las encuestas que ustedes acaban de poner, pues evidentemente reflejan esto que estábamos comentando. Veamos también otra gráfica de esa misma encuesta que la compartimos también con nuestros oyentes. Son, dicho sea de paso, informes de la encuestadora Informe Confidencial, investigación que se ha hecho el 23 y el 24 de noviembre, que ha cubierto la costa, la sierra, en los sectores urbanos y rurales, según la encuesta, con una confiabilidad de 95%, margen de error más o menos 3%. Tomadas siempre con pinzas las encuestas por las experiencias pasadas, las publicamos, pues hay muy poca información realmente que está fluyendo con respecto a las encuestas, algo además inusual cuando estamos a menos de un mes ya de que se inicie la campaña electoral. Veamos la proyección que podría ser correlacionada con lo que podría pasar en la Asamblea Nacional, siempre con los límites del encuadre de lo que es esta encuesta. Allí la Revolución Ciudadana tiene una frecuencia nacional, es decir, una intención de voto de 29%, ADN 25% y el resto de partidos porcentajes menores al 5%. De darse esto en la realidad, tendríamos nuevamente en esto de pesos y contrapesos en la política un eventual contrapeso si volvería a ganar Daniel Noboa de un bloque por lo menos mayoritario, no de mayoría, pero sí mayoritario de la Revolución Ciudadana. Sí, en efecto, como usted bien dice, tomando con mucha cautela las encuestas, no únicamente estas, sino así es, no podemos tomarlo de ninguna manera como palabra final de que esto refleje la realidad de hoy, pero por lo menos tenemos material sobre el cual elucubrar sobre lo que se viene. Sí, porque la encuesta no es un censo, entonces siempre tiene puntos de fuga, ¿no es cierto? Más allá de los puntos de fuga que pueda tener por las orientaciones de las propias encuestadoras o por una tendencia inveterada de buena parte de la población ecuatoriana de no contestar exactamente lo que piensa en la encuesta con un sano sentido de reserva y de sospecha sobre lo que se puede hacer con los datos que uno brinda. Pero esto sí muestra probablemente un escenario que yo creo que sí puede ser bastante cercano a la realidad, no quizás en los porcentajes, pero sí en el hecho de que podemos tener dos grandes bloques más fuertes, ¿no? El bloque de gobierno y el bloque de la Revolución Ciudadana. Ahora, si es que esto algo que de alguna manera sorprende de esta encuesta es que Construye no aparece por ningún lado. Recordemos que sí, fue uno de los actores importantes en la pasada elección. Sí, yo creo que hay algunas cosas que sorprenden. Por ejemplo, a mí también me llamó mucho la atención en esta encuesta que aparezca prácticamente con el mismo porcentaje la votación de Pachacuti en la costa y en la sierra, que eso no ha ocurrido nunca. En fin, digamos, hay algunas cositas que... Pero como digo, estos son relativamente cosas menores, porque yo creo que las encuestas acá sirven básicamente como para tener ciertas ideas, ciertos datos, digamos, sobre los que comenzar a reflexionar. Y creo que esta es su real validez en la política ecuatoriana, ¿no? Ahora, que tengamos dos bloques más grandes no significa que ninguno de estos dos bloques vayan a controlar la Asamblea. Cualquiera de ellos va a necesitar
la contingencia de acuerdos con fuerzas menores, ¿no? Sorprende bastante aquí el bajón que se le otorga, por ejemplo, al Partido Social Cristiano. Puede ser que sea más o menos cierto, ¿no? Habría que ver si el bajón es tan grande, pero además implicaría que el gobierno de Noboa habría logrado absorber a la mayor parte de las fuerzas que se ubican en el campo de la derecha, ¿no? Más o menos como lo logró hacer, por lo menos para la elección presidencial, el señor Lasso en el 2021. Ni Lasso ni Noboa lo lograron hacer en absoluto para la elección legislativa. Si es que esta encuesta está más cercana a la realidad, significaría que pese a la debilidad de entrada que compartiría Noboa con su propio gobierno que está por finalizar, con el anterior gobierno de Lasso y con el anterior gobierno de Moreno, tendría una enorme debilidad legislativa, pero con un poquito mejor de condiciones, porque tendría un bloque relativamente más numeroso, ¿no?, que las experiencias de los gobiernos anteriores. Y esto le podría dar una mayor posibilidad de maniobras políticas, sabiendo cómo se manejan las cuestiones legislativas y parlamentarias en el país. Sociólogo Unda, sin perjuicio de que termine la idea que está desarrollando, y perdone nuevamente por la interrupción, pero en instantes le quiero presentar lo que dijo Leonidas Issa en su visita el día de ayer en la ciudad de Cuenca. Continúe y usted nos indica para escuchar a Leonidas Issa en instantes. Ya, solamente termino un ratito. Sin embargo, como digo, las encuestas que no han sido muy fiables en las votaciones presidenciales lo han sido todavía menos en las votaciones legislativas. Entonces hay un signo de interrogación sobre estas especulaciones que podemos hacer, que nos pueden indicar una cierta tendencia, pero de ninguna manera algo ya establecido. Bien, vayamos entonces con la visita de Leonidas Issa. Estuvo en Cuenca, como lo van haciendo paulatinamente uno y otro candidato, y él habló sobre sus planes de gobierno en caso de llegar a la presidencia de la República, asegurando o dando a conocer su optimismo sobre que estará en segunda vuelta. Luego de escuchar este reportaje, retornamos con usted, sociólogo Unda. El candidato a la presidencia de la República por Pachakutik, Leonidas Issa, visitó Cuenca y en rueda de prensa esto fue lo que manifestó. Nosotros vemos en la segunda vuelta, hay una polarización en el Ecuador, un 25% al uno, el 25% al otro. Hay una gama de candidatos que todos responden a la misma política de estos 200 años de vida republicano. Nosotros somos la opción que viene del pueblo, que entiende al pueblo, conoce la pobreza, que somos los sectores que hemos alzado la voz, que en nuestro gobierno, antes de mandar a las Fuerzas Armadas a enfrentar con el pueblo, tienes que sentar con el pueblo. La política, eso para resolver por la vía del diálogo. Nosotros nos vemos en la segunda vuelta. Estamos en crecimiento. Hay una opción. Si usted resulta electo, ¿tomará medidas anticentralistas, quizás como devolver, por ejemplo, la SELEC acá? Yo creo que es absoluto. Es más, nosotros en nuestra propuesta estamos pensando, si hay un problema de inseguridad, ¿dónde está más? ¿En San Borondón? ¿En Guayaquil? ¿En Esmeraldas? Entonces hay que descentralizar. Si necesitamos que mejore la gestión, entonces tienen que ir a los territorios donde está ahí. Centralmente que piensen desde donde está. Cuenca debe merecer esa descentralización. No puedes acumular en Quito. Y esto ya dice la Constitución. Debe garantizar la descentralización institucional, administrativa, para que sea operativa en la gestión pública. En otro tema, Issa señaló si resultara electo cuál será su posición en torno a la minería. La minería en el Ecuador no va a ser una alternativa económica. Ya hemos vivido 50 años de petróleo. Nuestras clases políticas y económicas, en lugar de tener preparado una economía post-extractivista, post-petrolera, ¿saben qué hicieron? Preparar para convencer, rompiendo toda legalidad constitucional de derechos, para imponer
En este caso, los catastros mineros en las estribaciones de la cordillera que va a la costa y que va a la Amazonía. 4.5 millones que ya dije y vuelvo a reiterar. Para nosotros es importante, como política de Estado, los millones de hectáreas que en este momento están siendo colchones de agua, que de ahí dependen todas las actividades económicas. Aquí vamos en correlación al Producto Interno Bruto, el 25.5% de la economía de este país, del Producto Interno Bruto, depende de la agricultura ampliada. Y esta agricultura ampliada depende del agua. Y esta agua está en el colchón de los páramos. Por lo tanto, para nosotros, la minería a gran escala no es una política que beneficia al pueblo ecuatoriano. Si no, miremos, caso de Cordillera del Cóndor, 3.000 millones de dólares nos ponen en las cuentas que exportamos. ¿De eso cuánto queda para los ecuatorianos? 59 millones. O si estamos acabando las montañas, acabando el agua para garantizar las transnacionales, pero nuestras actividades económicas están cayendo. Pero nosotros creemos que hay que regular y hay que diferenciar la minería artesanal y la pequeña minería, porque si hay sectores que viven de este trabajo, hay que regular y hay que controlar. Y todo lo que es minería ilegal tiene que ser combatida de frente. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Leonidas Issa señalando, entre otras cosas, su optimismo sobre que llegará a segunda vuelta. Quisiera preguntarle, aunque hay tantas facetas que analizar en estos preludios de las elecciones, ¿qué pasa con el movimiento indígena en Ecuador? Tras su irrupción en los años 70, 80, en forma muy intensa en la vida política del país, sobre todo con manifestaciones públicas que devinieron en paros y huelgas nacionales, políticamente fue creciendo hasta llegar en las elecciones en las cuales Guillermo Lasso resultó presidente con el más importante bloque legislativo que había logrado hasta entonces, y también en una disputa presidencial en la cual Yacu Pérez acarició las posibilidades de llegar a una segunda vuelta. A la situación actual, que la dejamos que usted la describa. ¿Cómo está el movimiento indígena actualmente en estas elecciones? Bueno, antes de pasar directamente a la pregunta sobre el movimiento indígena, me gustaría hacer una brevísima reflexión respecto a que por fin Leonidas Issa está comenzando a aparecer como candidato. Digo por fin porque, como sabemos, Noboa y González ya están en campaña desde hace mucho tiempo. Y Leonidas Issa no había estado presente en este plano de ninguna manera, ni siquiera en los TikToks, en las redes, donde aparecía muy esporádicamente y en relación con otras temáticas. Entonces me parece que es bueno que por fin hayan resuelto tomar la iniciativa con estas presencias. Un par de videos pequeñitos que vi este fin de semana, y durante la semana en TikTok, que me parecieron muy bien hechos. Entonces creo que están tratando de empezar a darle un poco de dinámica a la campaña, y habrá que ver el efecto que eso tiene en el electorado. En cuanto al movimiento indígena, yo diría que el movimiento indígena sigue siendo una de las principales fuerzas políticos-sociales que existen en el país. Es de hecho el movimiento social mejor organizado que existe en la actualidad, el más el que tiene una mayor capacidad de organización, una mayor capacidad de movilización frente a las circunstancias del país, y el que ha tenido una mayor capacidad de propuesta. Yo quisiera decir, claro que esto es para un debate mucho más largo, pero a mí me parece que del movimiento indígena y de Pachakutik han venido los programas más serios en términos políticos sociales que se han producido en el país en el último periodo. Programas políticos, pensando incluso desde el proyecto político de la CONAIE, que es un programa político no exclusivamente para el movimiento indígena, y aunque en algunos años posteriores se fue desdibujando un poco esta imagen del movimiento indígena vinculado a los demás actores sociales populares y subalternos,
la elección de 2021 mostró con claridad que eso es una potencialidad que estaba allí presente. ¿Y por qué? Porque hay una buena parte de la sociedad, de los sectores populares y subalternos fundamentalmente, que están a la búsqueda de una opción de representación política propia que no se ha logrado construir hasta ahora. En la elección del 21, Pachacutic fue ese reservorio, por decir así, de esa expectativa de parte de la población ecuatoriana, como lo había sido la primera candidatura de Pachacutic, en la que participó como candidato, no un candidato indígena, sino un candidato mestizo como Freddy Ehlers, en donde llegó también, si no recuerdo mal, no recuerdo, 17, 18% de la votación nacional, ¿no? Y donde en un congreso mucho más pequeño, Pachacutic llegó a tener 8 diputados, como se llamaban todavía en aquella época. Entonces hay un ambiente que está en búsqueda de una representación política propia. ¿Cómo ve usted el encuadre hoy en día con miras a estas elecciones del movimiento indígena? En este marco de polarización que muestran las encuestas. Lo que pasa es que las dinámicas sociales y políticas tienen vínculos que a veces son directos y otras veces parecen difuminarse, incluso parecen no existir de ningún modo. Entonces uno podría decir, las movilizaciones sociales y las acciones de los movimientos van por acá, pero el rato de las elecciones la gente vota por allá, incluso los propios participantes en las movilizaciones y protestas sociales. Pero eso ocurre cuando no existe todavía configurada una opción que permita perfilar la posibilidad de una representación política autónoma, de una representación política propia. Por eso la importancia de la votación a favor de Yacu Pérez en 2021. Yacu Pérez, un, digamos, mestizo, campesino, pero con raíces indígenas, porque su madre es indígena, su padre, según tengo entendido, era mestizo, pero que participó de las organizaciones campesinas desde muy joven, que igualmente estuvo presente desde muy joven en las luchas sociales, en donde fue presentando, digamos, una cierta evolución hacia lo que pudiéramos llamar un ecologismo popular, terminó recogiendo esa voluntad, con connotaciones un poco distintas. Lo mismo había pasado con la candidatura de Freddy Ehlers, en la elección en que Abdalá Bucaram terminó siendo elegido presidente, ustedes recordarán, ¿no? En donde la particularidad de la diferencia entre las dos candidaturas es que la candidatura de Ehlers recogió mucho más votaciones provenientes de sectores medios urbanos, ¿no? Mientras que la candidatura de Yacu Pérez recogió mucho más votación de sectores populares urbanos. Pero en el porcentaje total de la votación hay un cierto equiparamiento. Y esto también nos está indicando un fenómeno constante de la política ecuatoriana, que son los vaivenes y las veleidades vaivenes y veleidades políticas de las clases medias, que se mueven en distintas circunstancias, en distintas coyunturas, sea detrás de cualquiera de las versiones de los sectores dominantes, sea en la búsqueda de una representación popular y subalterna más autónoma, como fue el caso con la candidatura de Freddy Ehlers. Entonces, esos escenarios yo creo que se mantienen, y eso significa que la fuerza electoral del movimiento indígena, de la candidatura que aparece representando al movimiento indígena, en este caso de Leonidas Sisa, no puede ser vista exclusivamente como la votación de los indígenas, sino como la capacidad que tenga esa candidatura para entrar en diálogo con los sectores populares urbanos, con los millones de personas que constituyen el sector popular urbano, y por lo menos con una fuerte porción
de esa votación, ¿no? Como fue el caso de la votación de Yacu Pérez en el 2021. Sociólogo Unda. De llegar también, perdón un ratito, y de poder dialogar con algunos sectores de las capas medias. Y eso está todavía por verse. Y depende no solo de la campaña electoral, sino de la dinámica social, que es uno de los puntos que yo le había mencionado al inicio de la entrevista, en donde parece que estamos viviendo un momento de reactivación de la inquietud social frente a la situación desastrosa a nivel general y a niveles puntuales en determinados sectores. Bien, el tiempo se nos agota. Quisiera dejarle con un tema final, si es que usted vislumbra alguna sorpresa que pueda deparar este proceso electoral con la irrupción de algún outsider de entre los otros 14 candidatos, más allá, por supuesto, de Luisa González y Daniel Noboa. Por el momento, tal como vemos la situación, esto no se perfila como algo muy probable, con excepción de lo que pudiera pasar en torno a la candidatura de Isa. Esto no quiere decir que yo esté previendo que Isa pudiera llegar al 20% que llegó Yacu Pérez o al 16 o 18 que llegó Freddy Ehlers, porque esto es algo que no se puede determinar de un modo tajante y anticipado en un país como el Ecuador, en unas situaciones tan volátiles y complicadas como la que se va a vivir la elección, en donde va a jugar mucho el juego de polarización entre correísmo y derecha anticorreísta, que es a lo que siguen jugando tanto Noboa como González, y hay que ver si en el camino la conciencia social encuentra vías para desbrozar un poco la maraña con la cual se nos intenta velar los ojos en relación con la definición política en las elecciones de febrero. Y esto es algo que está abierto, a mi modo de ver. Elecciones en las cuales jugará nuevamente un papel trascendente lo que sucede en las redes sociales. Pues sí. Digamos, lo que no al extremo de decir que el vínculo social directo de las calles, de las plazas, de las visitas puerta a puerta, de las presencias en los cantones y en las parroquias haya dejado de tener sentido. Yo no creo que haya dejado de tener ningún sentido. Lo que pasa es que sí hay una buena parte del electorado que se guía fundamentalmente por lo que ocurre en estas llamadas redes sociales. Y en el momento actual, básicamente, parece ser en el TikTok y en el Instagram. Así es. Por lo menos así lo dicen los estrategas más importantes, y entre ellos el ecuatoriano Jaime Durán Barba, Santiago Nieto, que en su libro La política en el siglo XXI explican lo que sucede desde el punto de vista de las campañas políticas con las redes sociales. Un interesante libro que todos aquellos interesados en la política actual deberían leerlo. Queremos agradecerle mucho, sociólogo Unda, por su intervención y sus comentarios en esta mañana. No, al contrario, soy yo el agradecido con ustedes por la oportunidad de compartir estas inquietudes con su excelente audiencia. Declaraciones del sociólogo Mario Unda. Él es profesor investigador de la Universidad Central del Ecuador. Son las 8:14. En etapa